Ministro de Educación y Cultura, me siento un poquito empequeñecido para... Al contrario, justamente la idea de todas esas entrevistas es que los gobernantes estén a la altura nuestra, como debe ser. No haya arriba así comunicación que los veamos nada más que por la televisión. Me gusta así eso. que al contrario, estamos en por la misma línea. Bueno, el ingeniero Mario Fossati, que es muy conocido en el ámbito rural en todo el país, un gran experto en muchas, creo que en nutrición animal tienes una autoridad muy fuerte en otros temas que uno... Producción lechera. Bueno, pero vos cuando producíamos esta avenida tuya, hablaste de boquetes, vamos a dejarlo como título. Ah, sí, claro. No hay idea de ponerlo Es un como poco... título. Simplemente que pensé que era lo que había estado informándome un poco recientemente a raíz de la estafa de Conexión Ganadera, ¿no? Y que en realidad no voy a hablar específicamente de este caso, de esta estafa, sino del hecho de que es una modalidad delictiva, ¿no? que es muy importante y muy dañina y que es muy repetida en el Uruguay y que no le estamos dando, no se le ha dado la importancia que tiene. O sea, perseguimos al rapiñero que con una corta pluma, obviamente que a nadie le gusta que lo amenacen con una corta pluma, ¿no? Y lo perseguimos, lo metemos preso mínimo 6 años, ¿no? Y resulta que alguien que hace una estafa de 250 millones de dólares deja 600 personas, 900 personas sin trabajo, ¿no? Probablemente si tiene, como máximo tendrá 4 años de prisión, y si tiene suerte capaz tiene prisión domiciliaria, o como son las leyes nuestras. Pero eso implica, pero ahí haciendo un poco de memoria, porque somos poco memoriosos los uruguayos, ¿no? Y pensamos que somos prolijitos, y mentira, no somos prolijitos, ¿no? Y resulta que si me puse a hacer memoria de cuántos casos como este han ocurrido en lo que va de este siglo. Y empezamos con Granja Moro, ¿no? Que fue un boquete de 90 millones de dólares en aquel momento. Yo los actualicé pues, en función de la inflación del dólar en ese periodo, y es alrededor de 170 millones de dólares fue la estafa de la Granja Moro. El contador San Martín creo que nunca tuvo preso, ¿no? Sin embargo, hizo un daño terrible, porque hubo muchísima gente que perdió sus ahorros, los ahorros de toda su vida, muchísima gente quedó sin trabajo, y yo creo que eso es realmente un delito que debería castigarse con todo el peso de la ley, mucho más peso que el que tiene la ley uruguaya. Empezamos, y estoy haciendo memoria de las cosas más grandes, ¿no? Después tuvimos a Granja Moro, tuvimos Mi Granja, tuvimos Pigusa, que fue un poco menos, fueron 11 millones de dólares, pero sin ir más lejos, Perdón, en el último periodo... Mi Granja era el emprendimiento ese de plantaciones de manzanas y eso acá por... Mi Granja, En sí, la costa de San José. en la costa de San José. Y después nombraste Pigusa, otro... que era Pig, una planta de producción de cerdo, sí. porcino, que costó no recuerdo cuántos millones de dólares, y que por supuesto nunca ni los inversores, ni los bancos, ni nadie se juntó con esos millones de dólares que se pusieron ahí, y obviamente eso nunca funcionó. Pero alguien se hizo rico en base a... La gran pregunta, ese faltante de dinero que nunca se logra rescatar porque los bancos no lo... ¿Quién termina pagando? Porque los bancos obviamente de algún lado van a rescatar ese dinero. Eso lo termina pagando la sociedad. Hay veces que los bancos, a veces que lo tiran a pérdida, y obviamente después lo pagamos cuando pedimos un crédito, o lo pagan las ahorristas que cobran menos intereses por sus ahorros. O sea, el banco... O sea que lo termina pagando la gente común que tiene un ahorro. Común de la gente lo termina pagando, ¿no? Y en el caso, yo recuerdo, así, cortito nomás,
7 casos, ¿no? Perdón, estos 3 que nombré. En los años 60, Sí. aquel emprendimiento tan enorme de fertilizantes que también tomaron a Gallinal, que es un dirigente rural, ¿cómo se llamó? ¿No te acordás que el símbolo era un camello? Sí, los que producían, los que importaban el hiperfosfato. Ajá. Pero eso no sé, yo no recuerdo. Quebró ahora. feo eso, yo me acuerdo, era medio... Una quiebra. Era ¿no? adolescente yo. Una cosa es una quiebra, digamos que un Pero negocio puede salir mal, Ujú. y bueno, y da quiebra, y bueno, eso está dentro de lo Claro, normal. Sí, sí, ¿no? cualquier negocio está sometido a los vaivenes de la economía, un Puede haber una conjunto de mala precios de administración, variables puede que no haber se un controlan. cambio Disculpame económico, que te- pero No me digamos, sale el nombre. la historia uruguaya en ese sentido es muy larga. Si vamos a empezar, una de las razones por las cuales se fundó el Banco República fue por ese tipo de cosas. Antiguamente los bancos tomaban oro y te daban papeles, ¿no? Vos volvías o agarrabas en oro, o con libras por ejemplo, volvías con los papeles que te había dado el banco, los entregabas y el oro no estaba. A raíz de eso se fundó el Banco República. Pero no quiero ir a hacer tanta historia, pero vamos a recordar, el último año tenemos las 3 ganaderas, que son Conexión Ganadera, el grupo Larrarte creo que fue, y Uruguay, República Ganadera. Además de eso tenemos que agregarle Granja Nelson, Cambio Nelson, que no fue hace tanto tiempo, Bueno, sí. ¿no? Que también tomaba dinero de ahorristas, supuestamente lo colocaba y hizo una estafa por unos cuantos millones de dólares, no sé, no tengo la cifra exacta, ¿no? Y tenemos que agregarle 65 millones de dólares de Campomar, ¿no? Que con supuestamente criptomonedas también tomaba ahorros de ahorristas, y obviamente los 65 millones de dólares disappearon, Sí. han desaparecido. Ese tipo de delitos, primero que nada, el caso a mí más claro es en este caso el de Conexión de Ganadera, porque es un delito que se continuó a lo largo de 25 años. Y no es que no hayan habido avisos. Ya en el 2009 hubieron denuncias y reclamos, que tanto por la vía civil como por la vía penal, hubieron 3 al comienzo ya, que indicaban que eso que no era un negocio totalmente claro ni limpio. Y nadie, o sea, y no existe una policía económica, por decirlo de alguna manera, que vigile y prevenga que esos delitos no ocurran. Porque así como vigilamos la puerta de un banco cuando nos lo roben, o tenemos vigilancia en las calles y todo lo demás, todo lo que se llama prevención del delito, o sea que hay cuerpos especializados en prevenir los delitos, que cuando ven actividades sospechosas, ¿no?, toman medidas y evitan que el delito se cometa, que es lo más importante, ¿no?, porque después que el delito se cometió, hay muchas cosas que ya no tienen arreglo, Sí. ¿no? Las víctimas ya no las podemos resarcir muchas de las veces en los daños que haya sufrido, ya sea físico o económico. En este caso, se fue cometiendo un delito a lo largo de 25 años y todo el mundo le reclama al Ministerio de Ganadería, al Banco Central, pero al Ministerio del Interior nadie le reclama nada. Y el que debería ocuparse de prevenir este tipo de delitos es el Ministerio del Interior. Y han pasado unas cuantas administraciones de todos los partidos, ¿no?, y no se ha hecho nada en ese sentido, y a su vez las leyes uruguayas castigan eso con una levedad increíble, porque en este caso vamos a ver todo el daño que van haciendo en el caso de estas 3 ganaderas, más el que hizo Cambio Nelson, más el que hizo Campomar, y estamos hablando de un año, ¿no? Mi pregunta desde la ignorancia en el tema, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a un inversor, a alguien que tiene determinada monto de dinero, a poner dinero en un fondo de inversión que supuestamente es para administrar, comprar y criar ganado, pero que no compra ni cría ganado? ¿Cómo se sostiene ese negocio? Lo que quiero saber,
cómo una persona confía en un fondo de inversión que dice que va a comprar y a crear ganado, y ¿dónde está el ganado? Porque en el ganado no aparece. Las estafas se basan en la buena fe de la gente y seguramente también en la ambición y la codicia, ¿no? Pero en definitiva es víctima de un engaño. Es decir, hubo el caso más famoso en el mundo fue Madoff en Estados Unidos. Esos 6.500, no, la cifra es tan sideral que no recuerdo. En Estados Unidos le dieron 150 años de cárcel, ¿no? De pena, murió hace pocos años en la cárcel, Madoff, y manejaba fondos de entidades benéficas, de sindicatos, de fondos de retiro, etcétera, etcétera. Era admiradísimo, ¿no? Porque tienen esa capacidad de mostrarse como unos genios de la finanza y como unos magos, poco menos, y todo el mundo sí. Habla. En el caso de... Tenemos un ejemplo cortito cerca. Tremenda simpatía, seguridad en sí mismo, transmiten confianza total y absoluta. Una confianza total y absoluta. El encantamiento. Exacto, ¿no? Y evidentemente, si en Uruguay, por ejemplo, además en este caso de Conexión Ganadera, los inversores, la mayoría de los inversores son pequeños inversores. O sea, la inversión que podías hacer tenía que ser como mínimo $15.000, aunque te aceptaban menos, por lo que me enteré posteriormente. $15.000 son los ahorros que puede hacer un comerciante, un productor rural, un pequeño industrial, un profesional de éxito. O sea, estamos hablando de menos de lo que vale un auto, ¿no? Pero cuando son miles, ¿no? Perjudica a miles de personas con sus pequeños ahorros. Y a su vez, cuando lo van a poner y aprovechan determinadas circunstancias favorables. Por ejemplo, Moro aprovechó que en ese momento habían salido la posibilidad de emitir obligaciones negociables. En ese momento no había papeles para hacer inversiones en bolsa o demás que permitieran obtener una cierta ganancia. Y entonces salieron ellos con estas obligaciones negociables y claro, las vendieron rápidamente porque era el único papel en ese momento que se podía comercializar y estaba disponible. Entonces había muchos inversores que compraron porque supuestamente tenía todas las garantías, que no las tenía, ¿no? Pricewaterhouse, que era la que tenía que hacer el control de eso, controló como puedo controlar yo. Y evidentemente el contador San Martín era mucho más rápido que ellos y tenía todo armado, y obviamente que las obligaciones negociables nunca se cobraron. El de Cambio Nelson era porque era más cómodo, entonces te tomaba dinero y como lo prestaba y te podía pagar un poco más de interés y tú tenías confianza también, y como hacía mucho tiempo que estaba trabajando, además no tenías que ir a un corredor de bolsa o a una empresa de inversiones seria y demás que tiene con todos los controles y todo lo demás, y la gente ponía su dinero ahí. En realidad se aprovechan determinadas coyunturas. Conexión Ganadera entró cuando el ganado no valía nada, cuando las rentas agropecuarias eran baratísimas y cuando estábamos en la crisis del 99, que terminó en la crisis. Entonces pusieron algo en lo cual se podía invertir, probablemente en ese momento dio ganancias, yo no estoy seguro, pero probablemente las dio. Bueno, si veníamos de una época muy deprimida, a una coyuntura favorable de crecimiento. Y un oportunista, o dos oportunistas, o tres oportunistas que aprovechan eso. Y posteriormente, después, hicieron buena fama y se echaron a dormir. Y después otros, basándose en que en ese negocio tenía clientes y todo lo demás, hicieron otro negocio y la gente pensó que ese era un negocio que funcionaba y que daba esos márgenes. Especialmente gente que no conoce del rubro agropecuario. Es como si mañana, en mi caso, me voy a ofrecer para poner en una empresa pesquera. Y bueno, y si yo tengo que confiar en el que me hace capaz que confío en el empresario y me está mintiendo, o en el que me recomienda. Entonces aprovechan el desconocimiento, ¿no? Tienen la capacidad de engañar a la gente, los estafadores. Un famoso estafador que vendió la Torre Eiffel 2 veces. O sea que hay gente que dice, sí, está el libro escrito, ¿no? O sea que son
cuentan con la habilidad, y a su vez la gente que tiene una cierta ahorro o lo que fuera para invertir, que quiere obtener una buena ganancia, y va y lo pone ahí. Muchas veces es la codicia, muchas veces es el desconocimiento, ¿no? También, ¿no? Y ese lado bueno que tenemos los seres humanos y la necesidad de creer. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es un delito que le ha hecho y le hace mucho daño al país. Uno de los problemas que tiene Uruguay es la falta de inversión, ¿no? Claramente, sí. Yo saqué la cuenta, hice la cuenta, y me quedé corto porque tomé solamente los grandes casos. Pero si yo tomo los hermanos Rom, tomo los Peirano, Es muy importante. y sí. tomo la secta Moon, ¿no? Que los 13 vaciaron bancos, también fue una estafa, ¿no? Porque en realidad se robaron los bancos. Sí, claro. A los hermanos Rom, al otro día que le dieron el banco, giraba del exterior 300 millones de dólares. O sea, lo vaciaron el banco, que era plata de los corrientes. La secta Moon se prestó a sí misma, ¿no? y obviamente no se cobró. Entonces, claro, no pudo cobrar, desapareció, no me acuerdo cuántos millones de dólares. Lo mismo ocurrió con la familia Peirano, hizo más o menos lo mismo. Hubo otros casos posteriores, digamos, que tomaban dinero para ir a colocarlo en Buenos Aires, por ejemplo, entonces pasaban millones de dólares en barco a Argentina y de eso después desaparecía. Sí, sin control de ningún tipo. Bueno, en mi cuenta, así de bolichero, porque tomé solamente los grandes casos, actualicé a lo de hoy, son que el Uruguay tiene, ese delito se lleva alrededor de 40 a 50 millones de dólares por año. Fácilmente. Eso conspira contra el ahorro nacional, o sea, el ahorrista que no sabe dónde va a poner el dinero. Conspira contra la inversión, porque nosotros precisamos inversión, ¿no? Y vivimos pidiendo que vengan inversores extranjeros, lo que fuera, y en lo que va del siglo llevamos perdido 1000 y pico de millones de dólares, desaparecidos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Eso quita confianza en el ahorro, más todos los perjuicios que ocasiona sociales, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Tenemos el frigorífico Casablanca, 450 personas en la calle. El frigorífico de Tacuarembó, no recuerdo el nombre, 150 personas en la calle, vamos, 600 personas que quedan sin trabajo. En Conexión Ganadera, por el área que trabaja, que son unas 75.000 hectáreas, mínimo trabajan 300 personas más, ¿no? Así que vamos 900 personas que van quedando sin trabajo, Sin ¿no? forma directa. Solamente con uno, ¿no? Y me falta todavía las otras dos, el Grupo Lararte, me falta la otra República Ganadera, me falta, no sé qué daño hizo Campomar, pero evidentemente la gente que había hecho ese ahorro perdió su dinero y en algún lado eso se refleja. Entonces hace un daño económico a los ahorristas, hace un daño económico a los trabajadores, hace un daño a la sociedad en su conjunto y nos convierte en un país en el cual no somos confiables. Mentira que somos confiables. Está como normalizado. Está como normalizado y no nos asustamos tanto de ese delito como de otros. Bueno, ¿sabes? Perdón. Y no lo castigamos. Lo que me asombra es la capacidad de generar un relato poshecho, Sí. después que se generan este tipo de episodios. Después como que a través de los medios se normaliza, se baja la pelota al piso y se busca la manera de a estos señores que generan este tipo de situaciones y de estafa, de, bueno, en definitiva, no están así, porque hay que ver, porque siempre se relativiza, se genera un relato para relativizar y en definitiva como que no pasa nada. Los especialistas, si Claro. me permitís, los especialistas en economía o supuestos especialistas en economía de los canales de televisión de Montevideo, siempre es a favor del clima de negocio, digámoslo así, y siempre a favor del gobierno de turno. Entonces, advertencias las justas y hacen análisis,
pero siempre a favor de un statu quo que no da información real a la gente. Y bueno, también es un poco el rol de discutir estas cosas, ¿no? De conversar estas cosas. Saber que tenemos que conseguir asesoramiento confiable, igual que en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios locales. ¿Sí? Que, bueno, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, dice el dicho. Y bueno, y de alguna manera ha pasado aquí y bueno, y estafadores siempre los habrá, o gente con necesidad o dispuestos a vivir del trabajo de los demás. Bueno, ese es lo que nosotros también reclamamos, y no hay fórmula sino la formación de la gente y el asesoramiento de gente confiable, de profesionales de confianza. Pero bueno, cualquier emprendimiento sabe que conseguir un asesoramiento así también cuesta sus años de experiencia y a veces algunos golpes. Y hay cosas en las que somos todos sorprendidos en nuestra buena fe. Ahora, este caso de Conexión Ganadera no había ninguna posibilidad que un negocio sometido a reglas tan estrictas y a un conjunto enorme de variables que no se pueden manejar, que no maneja el negocio, ¿sí? El tipo de cambio, los precios internacionales del ganado, lo que fuera, y otras, el clima, desde luego, ¿cómo va a garantizar niveles de rentabilidad tan importantes y de manera fija y asegurar durante tanto tiempo? Eso no existió nunca. Y va a existir. Y bueno, y es un poco lo que tú decís, Mario, la ambición también, el deseo de obtener un beneficio que va junto con la confianza de que lo va a obtener. También con el caso del Banco de Montevideo y los peiranos pagaban tasas extraordinarias, y la gente iba y ponía el dinero ahí. Y bueno, y después se acuerdan los grupos de ahorristas protestando, la escribana Barbani, la verdad que tuvo mucha notoriedad, y tantas otras gente. Y bueno, fueron sorprendidos en su buena fe desde luego, pero hubo manejos desleales e ilegales de todo tipo y color. Lo cierto es que, bueno, están todavía terminando de pagar, porque no solo fue en Uruguay, también en Paraguay. Bueno, y las redes internacionales son siempre importantes. Panamá, con sus regímenes que favorecen este tipo de manejo financiero con empresas, las famosas offshore y todo aquello, hacen de estos entramados y de los manejos financieros un caldo espectacular para que se puedan producir este tipo de desfalcos, de fraudes, de estafas. Tenemos que hacer un corte, sí, estimado Mario. Dos cosas. Una, primero, siempre se habla de empresarios y son delincuentes, y de los peores delincuentes, y nunca hablamos de ellos como delincuentes que son, claro, ¿no? Que son de lo peor. ¿Cómo esa dicen, es una cosa. Y la otra cosa es que no tenemos o sea, aparte del asesoramiento, no tenemos una policía que esté financiera. No estoy pidiéndole a la policía actual, Uh-huh. ¿no? Pero no tenemos un cuerpo policial especializado en este tipo de delitos, ¿no? Que de repente la gente no se da cuenta por mil razones, pero el que está en eso, en controlar todas esas cosas, sabe, conoce de cómo son esas estafas. Lo peor. Y hay gente especializada en eso que puede tomar medidas a tiempo. Lo peor que el común de los mortales pensamos seguramente en nuestra cabeza, porque no logramos entender realmente sobre este negocio, este tipo de estafa, que nosotros no nos va a tocar, no nos damos cuenta que vamos a terminar pagando todos ese faltante de dinero que estos tipos se afanaron. Exacto. Porque son delincuentes. Y alguien los va a pagar, los bancos no van a perder, alguien les va a poner la plata. Y seguramente se socialice todas esas pérdidas, y socializar significa de que cada uruguayo, hasta los que nacen hoy, van a terminar pagando de alguna manera lo que estos estafadores se robaron. Y son 40, Perdón, entonces vamos a un corte y miren el fondo de pantalla que nos ha puesto don Monteagudo, que es un poco el lema nuestro, ¿no?
que juntos podemos, de fogón en fogón, al modelo de purificación. De momento que pensamos en esto, algunos entendimos que hay un modelo todavía a rescatar, que es el modelo artiguista de manejar los asuntos del Estado. Y ahí vemos un hombre con un pocho raído, ¿no? Como lo describió aquel periodista y también el vendedor de armas escocés inglés, que decía que sentado en una cabeza de buey estaba administrando un buen territorio de nuestra Sudamérica, y ahí lo tenemos. Así que gracias. Vamos a un corte, y de Otto tengo algo acá, pero mi celular me está frenado. Voy a ver si te lo recupero. Otto, donde explica y hasta cita a un palmirense, gran abogado y profesor sobre estos temas, así que siempre tan agudo.